Me crié viendo Capitán Tsubasa, siguiendo a Akira Toriyama con Dragon Ball. No podía perderme un capítulo de Caballeros del Zodiaco. Hace algunos días, Alberto Mayol publicó en la web de BioBio una columna lapidaria, porque lo que dice ahí sobre el actual presidente de nuestro país es brutal. Y ustedes pensarán que me refiero quizá a imputaciones graves, que las hay en la columna y las vamos a comentar. Pero no se trata de eso. Hay un párrafo, un par de líneas, que mejor juzguen ustedes mismos, se las voy a leer. Nunca vi, dice, a Gabriel Boric como una figura relevante en esa estructura. Se refiere a la estructura de poder del Frente Amplio. Y sigue, Gabriel Boric fue, desde mi perspectiva, una figura pública con proyección mediática, pero sin peso real en las dinámicas internas de la coalición. ¿Qué está diciendo Alberto Mayol? Alberto Mayol, ex candidato presidencial del Frente Amplio, conocedor, por tanto, de la interna de la coalición, está diciendo, nada más y nada menos, que el presidente de la República nunca tuvo poder, que nunca tomó las decisiones relevantes, que sus ventajas eran las de un rostro, las de un comunicador, no las de un gobernante. Y remata, la verdadera conducción, para bien y para mal, estuvo en manos de Revolución Democrática y específicamente en la tríada Jackson, Crispi y Echecopar. Hace unos días tuvimos esta discusión en un programa de FNM y algunos de los panelistas, Poduje y Cantuarias, no estuvieron de acuerdo con Mayol, que eso significaba tomar a Boric por tonto, que eso suponía liberarlo de responsabilidad. Y quiero ofrecer en esta columna algunos antecedentes adicionales a los que FNM tuvo acceso esta semana para que cada uno de ustedes se forme un juicio en torno a estos asuntos. ¿Tiene o no tiene poder Gabriel Boric? ¿Sabe ejercerlo? ¿Para qué lo ha utilizado todo este tiempo? ¿Qué responsabilidad le cabe en todo lo que ha pasado? Y específicamente en el caso Procultura. Pienso que con la información que se ha hecho pública podemos hacer cruces que no están siendo considerados ni por los medios de prensa tradicional ni por la clase política. Que Jackson y Crispi tenían más peso que Boric dentro de la coalición es más o menos obvio. De otra forma, no se explica que estos dos individuos, estando involucrados en escándalos de corrupción gravísimos, que estaban dañando de manera irreparable, brutal al gobierno, no salieran cuando debían, cuando había razones más que suficientes para que el propio Boric les pidiera la renuncia, sino cuando las circunstancias externas hicieron imposible su continuidad. No fue la autoridad de Boric la que se impuso, fueron los hechos. Boric tiene poder, evidentemente, de hecho, más que cualquier otro ciudadano chileno, pero eso no significa que lo ejerza, o que lo ejerza correctamente, como es obvio, o que lo comprenda, como es evidente. Por eso es que su historia es relevante. Alguien que no tiene peso en su coalición política puede no tenerlo, paradójicamente, en el gobierno que teóricamente conduce, porque quizá ni siquiera sabe conducir. De hecho, esto calza también con algo que me comentaron de Boric cuando recién había sido electo diputado, algo que decía una persona de su misma generación y que militaba con él, que lo más difícil y lo más importante con el joven Gabriel era lograr esconder, disimular. Fíjense ustedes los términos que usaba este conocido suyo. Lo más importante era esconder, disimular, que era como un animalito. Esa era la expresión, literal, un animalito. Y voy a relatar una anécdota de esos años. Llegó en una ocasión a un programa de televisión completamente transpirado. Venía tarde. Pidió entonces un baño y volvió con el pelo y la camisa completamente mojada. Entonces, una especie de ducha improvisada para resolver el problema de la transpiración que había generado un segundo problema, que estaba empapado. La producción del programa tuvo que empezar a conseguir entonces una camisa de emergencia para que
se viera presentable el flamante y joven diputado de la época. Un animalito joven entonces, un animalito adulto ahora, pero gobernado siempre por el impulso del momento, por la pulsión predominante. Un animalito sin gobierno sobre sí mismo. Quizá por eso, cada vez que comete un error, una parte mía duda si tiene o no responsabilidad en lo que hace, porque son tan constantes, tan reincidentes y grotescos sus errores, que realmente cuesta explicar racionalmente su conducta, hasta que aparecen antecedentes que confirman que tan inocente no es. Mayol comentaba algo como esto también en su columna. Decía, lo cito, es difícil decir si estos rasgos lo comprometen o lo eximen. Bueno, con él nunca se sabe si algo es de su responsabilidad o no lo es. Boric actúa como un animalito. Piñera, por ejemplo, protagonizó múltiples chascarros, errores no forzados, traspiés. Se hablaba entonces de las piñericosas, pero había aspectos en los que no se equivocaba jamás. Tenía puntos fuertes en los que era imbatible. ¿Cuáles son estos puntos fuertes en Boric? ¿Cuál es su eje de infalibilidad? Ninguno, no los tiene. Boric se equivoca incluso en aquello que planifica. ¿Qué fue esto de Japón si no? Esta cuña sobre la cultura japonesa. Quizá un guiño a ese 30% de incondicionales que lo apoya, gente joven, de élite, que le gusta, que comparte esta afición. Pero ¿era esa la instancia para aquello? Fíjense ustedes, el presidente de Chile está en el contexto de una gira oficial de visita en Japón. ¿Y qué hace? Reconducir el discurso que debía hacer ante altas autoridades del país a su persona. La referencia a la riqueza de la cultura japonesa es solo una excusa, la excusa que utiliza en el fondo para hablar de sí mismo, con el egocentrismo propio de un niño o de un animalito, de alguien que por su deficiencia, por su inmadurez, simplemente carece de la capacidad para comprender el contexto. Lo mismo le pasó en el fondo con Monsalve. Boric no fue entonces la autoridad política más importante del país, fue el compadre, el amigo, el compañero de ruta. Y por eso ignoró cuestiones de fondo que, al margen incluso del delito que se le estaba imputando al ex subsecretario, eran en sí mismas inaceptables. También fue el amigo de Giorgio, el amigo de Miguel, el amigo de sus amigos. Gabriel Boric ganó, y por una amplia mayoría, una elección presidencial. Y eso lo llevó a la más alta posición de poder a que puede aspirar un político. Estoy de acuerdo en que eso no se puede menospreciar, pero tampoco se puede magnificar. En un momento histórico como el que vivimos, en que las elecciones pueden estar marcadas por efectos de última hora, determinados por uno que otro acierto o desacierto en redes sociales, el éxito o el fracaso pueden ser malos predictores. Y en ese sentido, ganar una elección, por relevante que sea, no ofrece garantía alguna en cuanto al carácter y las cualidades del candidato que resulta vencedor. Y por eso estamos como estamos, con un buen candidato y sin gobierno. Yo creo que acá alguien del entorno de confianza de Boric le tiene que avisar, le tiene que decir algo respecto del tipo de amigos y asesores que está eligiendo. Así como antes lo cuidaban de no parecer un animalito. El problema es que quizá los que lo cuidan no son de fiar, porque lo que hemos sabido de Alberto Larraín, la verdad es que da miedo. Alberto Larraín es un médico psiquiatra de 43 años, cofundador de Procultura, y que siempre se le consideró cercano a Boric. De hecho, se conocieron recién egresados de la universidad, escribieron columnas en conjunto, y cuando Boric llegó al gobierno estuvo a punto de dejarlo a cargo de un ministerio. Asumo que cuando uno considera un nombramiento de ese tipo es porque hay confianza o al menos buenas recomendaciones por parte del entorno. Pero
En la reciente conversación que se filtró de Boric con la exmujer de Larraín, los adjetivos que usa ella para describir a Larraín son, digamos que, fuertes. Leo, estamos frente a una personalidad psicopática. Es psiquiatra ella, entonces no creo que esté usando el término de manera metafórica. Lo llama irresponsable. Dice que usó y abusó de tu nombre, le dice a Boric. Estoy segura, era su modus operandi, era su estilo. Lo que compró con Procultura fue poder y redes. Eso le dice la ex de Larraín sobre Larraín a Boric. Y la verdad es que pensé que podía haber algo de despecho en su forma de expresarse. Lo pensé porque estuvo varios años casada con él y resultó ser homosexual. Pero la verdad es que todo lo que se sabe de Alberto Larraín, por otras vías, apunta a que la señora en cuestión tiene un buen diagnóstico. Se sabe, por ejemplo, que una vez que Boric llegó al gobierno, los ingresos que la Fundación del Amigo recibía por parte del Estado de Chile se multiplicaron por 10. Entonces, quizá ustedes pueden dimensionar esto imaginando lo que significa agregar un 0 al sueldo que reciben. Eso fue lo que pasó con Procultura cuando el amigo Gabriel llegó al poder. Pero Alberto era un buen captador de recursos, no solo de fondos públicos, también del mundo privado. Se lo dijo su ex mujer a Boric también. Comillas, todos los privados, porque aquí también está metido Anglo American, está Candelaria y empresas privadas gigantes. Lo dijo Elizalde en un punto de prensa esta semana. Esta institución, dijo, recibía aportes de empresas privadas, no pocos. ¿Qué ofrecía Alberto Larraín que tenían tanta facilidad para obtener recursos? Cualquier persona que trabaja o está a cargo de una fundación de corte político o social sabe que los recursos no abundan. ¿Qué daba el psiquiatra a cambio? Obviamente, influencia. Su mujer dice que se jactaba de esta influencia, que era un fanfarrón, pero ¿se dan cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos a cualquier charlatán? ¿Basta con decir soy amigo del presidente para obtenerlo? Yo creo que no. Yo creo que este amigo del presidente era eficaz. De hecho, iba a ser ministro. El presidente le dice expresamente a esta exmujer que pensó nombrarlo. Puede que el hombre haya sido farsante, pero no tanto. Yo lo pensé en algún momento para mí de eso, pero la isquia me lo bloqueó. Son las palabras textuales de Gabriel Boric. Dime con quién andas y te diré quién eres, reza el refrán. Y por eso hay que preguntar, ¿cómo es realmente Boric? ¿Una víctima de sus amigos o su cómplice? ¿Un ingenuo, un tonto útil o su par? Evidencia hay siempre en todos los sentidos. Alberto Larraín es cuando menos un irresponsable, dicen. Habría hecho bicicleta con platas públicas tratando de sostener unos proyectos con las platas asignados a otros. Eso dice UNEUS, es desorden. Hay que explicarle que se llama corrupción y que varios privados, varios empresarios están en la cárcel por lo mismo, por este tipo de bicicletas. Pero en fin, hay un detalle interesante acá, un pequeño cruce de información que es relevante. Procultura, la fundación de Alberto Larraín, trabajaba con una imprenta, Andros era el nombre de la imprenta. A esa imprenta le habían mandado hacer un libro encargado por Candelaria, una empresa minera. La figura era la siguiente. Candelaria le encarga a Procultura la realización de un libro. Procultura lo hace, pero infla el costo de impresión del libro para poder hacer otros trabajos con la diferencia, otros libros. Leo la transcripción de la conversación de la exmujer de Larraín con su madre, Marta Lagos, a propósito de esto. Lo que sí hay trucho de verdad, fue lo que se hizo con las imprentas, porque ponte tú, mandaban a hacer un libro para la minera Candelaria, inflaban el precio y decían que 100 ejemplares salían 10 millones de pesos, estoy inventando, y Andros se las hacía por 8 y con esos 2 millones hacían otros libros de proyectos que no tenían financiamiento. Como la Connie dice, esa es la única huevada que hicimos que es abiertamente ilegal, que si Candelaria se entera nos puede cagar. No sé si notaron este detalle, dice lo que sí hay trucho de verdad fue lo que se hizo con las imprentas. Habla de Andros, pero no solo de Andros, iremos a eso más adelante. Pero volvamos a Andros, porque conduce directamente a Boric.
para engañar a Candelaria o a cualquier otra empresa que financiara un proyecto para inflar el precio de un servicio ofrecido por un proveedor, Procultura y Alberto Larraín debían contar con la complicidad de la imprenta para que a través de un solo pago la imprenta hiciera dos cosas distintas. Y aparentemente la tuvieron. Pero hay más. Tiempo después, Alberto Larraín tiene un conflicto con Andros, con esta misma imprenta. Se niega a pagar una supuesta deuda. Y la explicación que da es insólita. La respuesta que le da a la imprenta cuando le vienen a cobrar la deuda es insólita. Les dice, la plata la gasté en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca. O sea, le debe plata a una imprenta con la que trabaja, supuestamente en proyectos de corte social, pero les dice que no les va a pagar porque la plata la gastó en un proyecto político de otra naturaleza. ¿En qué contexto una persona que tiene una deuda con otra, una deuda cualquiera, dice que no la va a pagar porque gastó la plata en una campaña política? ¿No es acaso en un contexto de confianza? ¿No será que se trata de una plata que en el fondo ya se había pagado indirectamente? ¿No será que la campaña de Boric es un proyecto común, tanto de Alberto Larraín, quizá también de Procultura y de la imprenta en cuestión, por el que quizá ya habían ingresado fondos a esa imprenta? Porque de lo contrario no se entiende. ¿Para qué ir a anunciar una estafa y a transparentar además financiamiento irregular? Porque una cosa es jactarse de ser amigo del presidente y otra de conductas delictivas, aunque bueno, uno nunca sabe ya con esta gente. Pero resulta que además esta misma imprenta le hizo volantes a Boric en su candidatura presidencial, conforme a información oficial del CERVEL. Y quién sabe qué otras cosas no oficiales, no lo sabemos. Pero no parece demasiado forzado especular. Hasta ahora estamos hablando de plata en relación a Alberto Larraín. Pero vamos a la parte más sórdida, una parte que no tiene que ver con plata o solo con plata, sino con la vida de una persona, con su salud. A la historia de Alberto Larraín con un hombre que llegó a Procultura en calidad de auxiliar y terminó siendo administrador general, Johnny San Martín. Un hombre que sabía mucho. Aparece en varias de las escuchas telefónicas. Tenía acceso a las cuentas, a las claves, dice la exmujer de Larraín, refiriéndose a él. Johnny tenía las cuentas, Johnny tenía todo, dice. Johnny, y espérame, ustedes le deben la vida a ese hueón, dice, comentando una conversación que tuvo ella con Alberto Larraín cuando le advertía que no debían abandonar a Johnny a su suerte. Sabía mucho, tramitaba las liquidaciones de sueldo, administraba las cuentas corrientes, hacía gestiones en los proyectos públicos a los que postulaba la fundación. De hecho, hay declaraciones judiciales con roles importantes en los convenios con el Gore Metropolitano y también en el Servio de Valparaíso, ambos bajo sospecha de la Fiscalía. Firmó al menos 2 anexos de contrato que lo dejaron como encargado financiero de proyectos de la Fundación en Villa Alemana y en la región de Ñuble. Su sueldo, 800.000 pesos. Sueldos y cotizaciones que no se le estaban pagando de manera regular desde comienzo de 2024. Leo un correo de Johnny San Martín a Alberto Larraín del 5 de agosto de 2024, pocos meses antes de morir. Estimado Alberto, muy buenas tardes. Te escribo el presente correo para saber cuándo me van a transferir el saldo del mes de junio y el sueldo del mes de julio. De más está decir que debido a todo esto, todo se me ha complicado y realmente necesito el dinero. La otra consulta es saber cuándo se realizará el pago de mis imposiciones. No se le estaba pagando, no podía recibir atención médica. Eso es lo que dicen en su entorno. Alberto Larraín responde: hola Johnny, como yo te dije, ya te dije y te expliqué, yo puedo darte un apoyo a título personal, que fue lo recomendado por los abogados, pese a que ellos incluso me sugirieron no hacerlo. Lo hice, por lo que entiendo tu apremio, pero es plata que no existe y que a mí me implica básicamente trabajando. Bueno, no sabe redactar Alberto, pero bueno. Yo tengo provisto de apoyarte de nuevo este mes con lo mismo que el mes pasado, pero más no puedo hacer. Es entonces
cuando empieza la presión de todos los funcionarios de Procultura sobre Alberto Larraín para que pagara las cotizaciones y el sueldo. Porque este trabajador, por lo que se sabe, no estaba, como decíamos, pudiendo recibir atención médica debido a esto. Una funcionaria de Procultura le decía a la exmujer de Larraín, entonces yo le decía al weón, el weón es Alberto Larraín, paga las cotizaciones ahora, son 2.963.000 pesos, te acaban de devolver como 50 palos. Así con el luchador social. El hombre en cuestión tenía una cirrosis hepática, una diabetes mal cuidada, no había podido comprar bonos por falta de plata, probablemente habría muerto de todas formas, pero lo que consta es que Alberto Larraín, el hombre de las buenas obras, estaba siendo duramente advertido por su entorno. El día en que se allanó su domicilio tenía una hora médica a la que no pudo ir, sufrió una descompensación y pocos días después murió. ¿Cómo son estas personas que tienen conductas tan extremas en los otros ámbitos de su vida? ¿Cómo son estos amigos de Boric? ¿Cómo es Alberto Larraín en la cotidianidad? ¿Cómo pasa su tiempo libre? ¿Cuál es su sentido del humor? ¿En qué gasta su plata? ¿Qué tan diligente es en su trabajo? No sé, no hay nada en él que permita encender las alarmas, porque convengamos en que esto es extremo. No por casualidad se ganó la enemistad de todos los funcionarios de la misma fundación en que trabajaba, por muy afines que fueran desde el punto de vista político. O sea, el señor Larraín no es uno más, lo suyo no es una mera desidia. Entonces, ¿qué pasa con Boric acá? Hay psicópatas que pasan desapercibidos si es que el diagnóstico de su mujer es certero, no lo sé. Pero, y Jackson, y Monsalve, y Crispi, no digo que sean psicópatas, no los conozco, no soy experta en psiquiatría, pero su conducta es bastante reprochable también. Tampoco dieron señales, nadie vio nada. Digo, por esto de elegir amigos, ¿no? Jackson, el señor al que le roban computadores de su ministerio cuando está siendo investigado, el mismo de las autodonaciones. Monsalve, el señor que está a cargo de la Seguridad Nacional, que circulaba borracho, que se gastó casi 900 millones de pesos de gastos reservados en 30 meses de gestión, el que está siendo procesado por el delito de violación. En fin, la mala suerte tiene un límite y las probabilidades entonces empiezan a jugar en contra de Boric. Las probabilidades de ser ingenuo siempre y en todo, permanentemente, de no ver nunca nada, empiezan a ser bajas. Y entonces uno dice, quizá Iván Poduje, Rocío Cantuaria, cuando le asignan responsabilidad, cuando dicen que no puede ser tan ingenuo, tienen toda la razón. La amiga del presidente, la ex mujer, merece también cierto grado de atención, sobre todo si es quien dice ser la ex terapeuta del presidente. Y tengo una duda en relación al tono. Le dice ella, te he tenido tan en mente, lindo, mucho apañe, te admiro muchísimo. Gigante, gigante, y para Lerina también. Para lo que necesite yo también estoy disponible. Te quiero mucho. Cuídese, cuídese, ánimo, fuerza. Raro. La tesis de Mayol es que en realidad ella nunca fue su psiquiatra, pero no importa, sigue siendo un tono extraño, salamero, inapropiadamente íntimo para dos personas que no son íntimas, no son pareja, no son familia, no son amigos del alma. Esto no tiene, obviamente, mayor relevancia política, pero da cuenta de la tendencia de estas personas, de esta generación, de este grupo político, a trivializarlo todo, incluido el lenguaje, a no respetar límites. Y lo digo incluso, aunque no hubieran sido jamás médico-paciente. Si lo fueron, peor todavía. La señora Uneus ha presentado un recurso de amparo por haber sido víctima de espionaje. La verdad es que su teléfono fue objeto de escucha a raíz de un error. Pero ese error, hasta donde entiendo, se rectificó y el fiscal hizo una solicitud especial para proseguir con la interceptación y hasta donde entiendo también esa solicitud fue concedida. No estoy suficientemente al tanto, pero lo que es claro es que en su teléfono se encontraron antecedentes bastante relevantes.
La arista, sin embargo, que considero interesante, es la arista laboral de la familia Uneus. En su conversación con Boric y cuando estaba a punto de terminar, se muestra disponible para ayudarla. Y apenas lo hace, ella se lanza como llena. Le dice, oye, no, yo estoy bien. Lo que sí, comentarte en 2 segundos que estoy muy preocupada por la situación de Mejor Niñez. Entonces Boric le contesta, sí, yo también. Uneus sigue. Tengo la experiencia, tengo la expertise, tengo el rollo. Tengo la base teórica y una propuesta de cómo resolver la crisis psiquiátrica de los pacientes de Mejor Niñez. Quiere pega. Y la consigue. Boric le dice que no le corresponde a él tomar esa decisión, pero lo cierto es que obtiene lo que quiere la señorita Uneus. Y cuando ocurre, ella le escribe a su amiga para celebrar. No, el sueño de mi vida, estoy imprimiendo la ley de garantía para leérmela entera, weón, para sabérmela de memoria. Pero la señorita tiene perspectiva, o sea, se da cuenta de que el gobierno le queda poco y sigue. Mi idea es apitutarme con los fachos, ¿cachai? Entonces ahí te voy a pedir ayuda. No sé si tú conoces a gente del mundo facho para apitutarme con ellos y hacerme conocida para después quedarme, pues weona. Porque todos sirven, los zurdos, los fachos. La idea es estar ahí donde hay. Entonces, así son los amigos del P, la saben hacer. Alberto, la Josefina, son rápidos, son movidos, saben colocarse. Y si usted cree que este fue un pituto de ocasión, que Josefina Uneus, la hija de Marta Lago, cayó parada por obra del azar, lo invito a ver la columna que publicará esta semana Francisco Cancino, director de estudio de FNM, porque hay un apartado, una breve sección dedicada a la familia Uneus y a sus conexiones azarosas con los recursos fiscales. La cosa es que uno empieza a ver una constante de malas prácticas en términos de probidad, de malas costumbres en términos humanos, de falta de categoría, de decadencia, en el fondo. Y en ese contexto da un poco lo mismo si Boric tiene poder real o no, si Boric manda o es mandado, porque finalmente es parte de un sistema que en último término es de todos modos decadente. Pero tenemos también esta semana en la palestra a otro amigo del amigo, que es Claudio Orrego. Porque Claudio Orrego dice hoy que no era amigo de Alberto Larraín, pero apoyaba públicamente a Alberto Larraín en un discurso 5 meses después de que estallara el caso de Procultura. Y decía, no quiero dejar de mencionar a nuestro amigo que lo ha pasado mal. A ese no amigo, que llamaba amigo entonces, lo trataba de hermano además por WhatsApp. Le pasaba plata, y mucha, en tiempo express desde la gobernación. Sí, en fin, acá hay hartas contradicciones. Entonces, o miente en público o miente en privado, pero en alguna parte miente. O usa de nuevo las palabras de manera bastante amplia. A mí me costó en el pasado entender ciertas cosas en relación a Claudio Orrego. Me parecía inexplicable, por ejemplo, que un militante de C, lo era en ese entonces, y del ala más derechista, fuera un activo defensor de la propuesta constitucional de la ultraizquierda. Ahora se entiende. Era una cuestión de oportunidad también, de saber dónde estar y en qué momento, porque de otra forma no se explica. Pero veamos, Orrego fue el que llevó a Larraín a un centro de salud mental. Fue el que lo patrocinó para que militara en la democracia cristiana. Larraín, a su vez, le devolvió la mano apoyándolo en su campaña presidencial de 2013. Pero la relación se mantuvo. El 8 de junio de 2022, el Consejo Regional Metropolitano aprobó nombrar a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo, presidida por Orrego, y desde esa posición se autorizaron traspasos de 1.683.788 millones a Procultura para el programa Quédate, para prevenir suicidios. En mayo de 2024, el gobierno regional se querelló contra Procultura por apropiación indebida por más de 1.000 millones. En fin, Orrego está bastante salpicado por el caso Procultura y por su relación con Alberto, su no amigo.
Y en ese contexto, la información que se hizo pública esta semana no le viene bien. Hay que decir que en principio no tiene conexión con Procultura. Se trata simplemente de un hecho aislado, pero sospechoso. Y tiene que ver con una alerta que levantó la UAF por 13 retiros que hizo Rego, por un total de 812.531.770 millones entre septiembre y noviembre del año pasado, registros que figuran en el registro de operaciones en efectivo. ¿Qué dice el administrador electoral de Orrego? Que corresponden a flujos de campaña. O sea, más de 800 millones retirados en efectivo en un lapso de 2 meses, alrededor de 2 meses. Asumamos que son platas que se pueden respaldar por un crédito, que se rindieron con boletas ante el CERVEL. Yo creo que hay una explicación que dar. Y es por qué es necesario disponer de 800 millones de pesos en efectivo para hacer pagos en campaña. Eso sigue siendo curioso, sobre todo hoy, porque hoy día es difícil pagar cosas en efectivo. De hecho, tan raro es que se encendieron las alertas y que la Fiscalía solicitó al tribunal levantar el secreto bancario de Orrego, lo que fue aprobado por el juez Mario Cayul el 25 de febrero. Y se levantó el secreto bancario por el periodo que va entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Hay más, el 7 de julio de 2023, Orrego le escribía a Larraín vía WhatsApp: hola hermano, por cualquier cosa, revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo. ¿Qué es complejo? En fin, el caso Procultura parece que seguirá dando noticia. Yo creo que todo lo que hemos visto esta semana, todo lo que hemos visto los últimos meses, todo lo que hemos visto los últimos años, se puede resumir en una sola palabra: decadencia.